¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un verdadero placer saludarlo a esta hora de la mañana. Hoy estamos ya día viernes empezando este programa de Mesa de Diálogo, el canal de gobierno, transmitiendo en vivo y en directo desde el Palacio Nacional de la Cultura en la ciudad de Guatemala. Hoy tenemos un tema muy importante que conversar con usted acerca de lo que está haciendo la Comisión Presidencial para la Discriminación y el Racismo, que pues evidentemente está trabajando en torno de la atención de este tipo de flagelos que afectan a gran parte de la sociedad, no solo la población indígena, sino también pues otros pueblos que cohabitan o con quienes cohabitamos en esta República de Guatemala. De manera que me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a esta mesa de diálogo, con el permiso suyo, que nos permite su sintonía, al licenciado Rudy Camposeco. Él es miembro comisionado presidencial de la CODISRA y está encargado específicamente del tema de la formación y la educación, porque fíjese usted, es muy importante entender que la problemática social de Guatemala deriva pues de varios factores estructurales que hemos venido arrastrando a lo largo de la historia. Sin embargo, uno de los problemas más importantes de raíz que debemos de atender y que aún es una materia no superada por los guatemaltecos es la educación, la formación, la atención primaria de problemas que pues tienen que ver con la educación que nace en el seno del hogar, por supuesto, que se transforma en la escuela, el colegio y la convivencia diaria de los niños y niñas y futuros ciudadanos. Es un problema estructural, sin lugar a dudas, que debemos de resolver todos y todas. Pero para entender un poco más acerca de esta situación, hemos invitado al licenciado Rudy Camposeco de la CODISRA, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Pues bueno, para nosotros también es un honor como CODISRA poder estar aquí al aire en este importantísimo canal, y en realidad para nosotros como CODISRA pues estos momentos son muy importantes precisamente porque nos permiten abrir un diálogo, abrir una reflexión también para quienes nos ven y quienes posiblemente nos escuchen, porque son problemas torales e históricos que nuestro país ha afrontado cuando hablamos del tema de discriminación y racismo, lo cual también debemos reconocer que no es solo nuestro país que lo sufre, sino que también muchos otros países alrededor del mundo. Desafortunadamente yo creo que en nuestro país es en donde vemos con mayor énfasis los efectos del racismo y discriminación, precisamente porque la estructura misma de nuestro Estado, que en sí pues es una construcción abstracta, pero que se concreta en la realidad, no ha tenido, si a nivel de la legislación nacional hay un reconocimiento de nuestra pluralidad en términos sociales, políticos y culturales, pero aún hace falta llegar a la práctica de esa realidad. Lamentablemente, el llegar a la práctica de esta realidad y ante todo, no solo concebirla e interiorizarla, sino tratarla de ir resolviendo sobre la marcha, ¿verdad? En el sentido armonioso de convivencia social, ¿verdad? Entendiéndonos como entes sociales, como sectores de una sola sociedad, y evitar esa polarización que nos ha afectado tanto, ¿verdad, licenciado Camposeco? La relación que existe entre la educación, el desarrollo y la superación de estos problemas históricos, ¿cómo lo enfocan ustedes? Bueno, para nosotros pues definitivamente el tema de la formación es crucial. En muchos lados hemos escuchado, no solo a nivel nacional sino internacional, hemos escuchado mucho una frase que dice educación es sinónimo de desarrollo. Y en realidad nosotros sí tomamos y adoptamos esa frase precisamente porque cuando una sociedad no es tolerante, cuando en una sociedad se visibiliza mucho la exclusión, la desigualdad de todo tipo, vemos cómo se merman las posibilidades, no solo de una población indígena, sino del pueblo del país en su totalidad. Vemos cómo van mermando sus posibilidades de desarrollo espiritual, social, cultural y político. Y por eso nosotros le hemos apostado que la educación sí tiene mucho que ver con el desarrollo, porque nosotros en su conjunto, como sociedad guatemalteca, todavía nos hace falta mucho ir cosechando e ir desarrollando muchos principios y valores que a lo largo de la historia pues obviamente se han quedado rezagados. Y cuando hablo de eso tiene mucho que ver el tema de la convivencia armónica, que eso sería como un antídoto para ir minimizando esas brechas que hay producto del racismo y la discriminación que ha habido en nuestro país. Desafortunadamente los costos de esta exclusión, de esta desigualdad son muchísimas en nuestro país.
Se calcula que alrededor de 6.000 millones de quetzales se pierden anualmente en relación a nuestro Producto Interno Bruto, por supuesto, por prácticas de discriminación y por no prestar los servicios básicos a la sociedad, digamos así, en términos de contextualizados. Y cuando hablo contextualizados es cuando la educación, por ejemplo, la educación bilingüe no se da en los idiomas mayas o en los idiomas indígenas, obviamente hay mucha repitencia, hay mucha deserción, y entonces en ese sentido el Estado de Guatemala pierde muchísimo dinero. Y no digamos, por ejemplo, también en la prestación de servicios de salud, cuando no lo hacemos de manera contextualizada, de manera social o lingüística, también perdemos muchos recursos económicos. Pero si lográramos superar esa situación, yo creo que nuestro país, en lugar de perder esos recursos, lo estaría invirtiendo de mejor manera y más eficiente en otras áreas de la vida social. ¿Y qué planteamientos se han establecido o se han formulado de cara a mitigar este tipo de problemas, esta deserción escolar que se genera por no impartir las clases en el idioma materno, por ejemplo? Nosotros hemos tenido un acercamiento, hemos reconocido que incluso la CODISRA misma, al estar no solo exigiendo, sino sugiriendo algunas estrategias en el sistema educativo, lo hemos hecho con la Universidad de San Carlos también, por supuesto, pero hemos determinado, hemos detectado que solo nosotros no podemos hacerlo. Por eso es que nosotros hemos desarrollado una serie de alianzas estratégicas con otras entidades, sean estas públicas, de iniciativa de sociedad civil o privadas, precisamente para ir conjuntando esfuerzos. Justamente el día de antier estuvimos hablando en un foro acerca de por qué es necesario la educación bilingüe, porque en algunos lugares dicen que no hay necesidad de educación bilingüe, pero nosotros vemos que sí, los estudios y la realidad en las comunidades nos indican que efectivamente debería haber una educación de calidad y contextualizada, precisamente porque estábamos viendo, seguramente ustedes conocen al ICEFI, es el Instituto de Estudios Fiscales, Centroamericano de Estudios Fiscales. Ellos hicieron un estudio, y lo están actualizando, por cierto, en el que el Estado de Guatemala, si invierte un quetzal en educación bilingüe, en términos del retorno de beneficios, es el 203%. ¿Eso qué nos da a entender entonces? Si nosotros invertimos 1.000 millones de quetzales, eso quiere decir que vamos a tener, por así decir, una ganancia neta del 200%. Entonces eso quiere decir que si fortalecemos identidad, fortalecemos las posibilidades de desarrollo de las comunidades, potenciamos sus capacidades de emprendimiento, de empresarialidad, pero más allá potenciamos mucho su capacidad social de relacionamiento en términos de armonía, en términos de tolerancia, lo cual de por sí es un antídoto para cualquier enfermedad, no digamos el racismo y la discriminación, que como le digo, son males históricos que en determinado momento nosotros no lo vemos, precisamente porque lo más común en nuestro país y en nuestra sociedad actualmente es esa discriminación que se da de manera interpersonal a través de los gestos, de las palabras, el trato, pero hay uno que no se ve, y eso sí es muy complicado y muy delicado, que es el racismo institucional o estructural, que es aquel que se da, que no se ve dónde se da, pero sus efectos sí se ven a través de la desnutrición crónica, a través de la pobreza, a través de las exclusiones, en los que solo podemos determinarlo o detectarlo a través de ver programas, los POAS institucionales, las políticas públicas, que es solo a través de un análisis minucioso de esas políticas es que podemos detectar hasta dónde son los impactos negativos de esa discriminación o ese racismo institucional o estructural. Y lo primero, dicen que para resolver el problema, lo primero que hay que hacer es aceptar el error, ¿verdad? Cuando ustedes hablan de que se ha identificado, se ha hecho visible la existencia de esta discriminación institucional a partir del análisis de los POA, de estos planes operativos anuales institucionales que se generan, o a través de un mismo FODA institucional que se puede hacer, uno se va a dar cuenta cuáles son las fortalezas, las debilidades, las amenazas, las oportunidades que se tienen, ¿verdad? Pero, ¿qué se hace luego de que se diagnostica ese problema? Bueno, para nosotros es con mucha satisfacción podemos decir que la institución ahora que pertenece exclusivamente a la Presidencia de la República, nosotros hemos visto cómo nuestro actual presidente pues, nos ha permitido tener una libertad de acción en ese sentido. A nosotros nos tiene muy satisfechos en ese sentido. Es que hemos logrado implementar una serie de procesos de formación
precisamente en el marco del mandato que ahí sí que nos obliga como funcionarios públicos y por supuesto en ese cumplimiento trabajamos con entidades públicas, con la iniciativa privada y con organizaciones de sociedad civil. De esa cuenta podemos decir nosotros que en este año solo en lo que es el Ministerio de la Defensa Nacional hemos capacitado alrededor de 2.000 personas en todo, digamos a nivel nacional, no solo en la sede central del ministerio, sino en otras entidades, en otras dependencias del Ministerio de la Defensa. Pero para ello también nosotros hemos impulsado una serie de procesos de formación un poco más largos, un poco más duraderos, que son posgrados. Hoy estamos justamente cerrando un posgrado que lo estamos haciendo con operadores del sistema de administración de justicia y con ellos, por supuesto, con un aval académico de la Universidad de San Carlos, hemos logrado pues justamente hacer reflexionar y hacer un análisis sobre el pluralismo jurídico que existe en nuestro país. Entonces, ya hay un reconocimiento del derecho maya, del derecho consuetudinario, pero ahora cómo esas diferentes manifestaciones que son procesos de formación también y de administración de justicia a nivel local, cómo son complemento al sistema oficial, lo cual pues evidentemente se ve cuando la resolución de conflictos se hace de manera pacífica, cuando hay un resarcimiento a las víctimas, pero desde el enfoque, desde la visión de las comunidades. Entonces, eso es un tema que estamos viendo justamente con la Universidad de San Carlos y el Sistema de Administración de Justicia, pero para ello también estamos desarrollando una serie de diplomados específicamente con servidores públicos, porque queremos también, por supuesto, salvar la responsabilidad, en este caso institucional, de la CODISRA, porque nosotros como servidores públicos somos los primeros llamados a impulsar esa cultura de diálogo, esa cultura de tolerancia y esa cultura de la convivencia armónica en una sociedad plural como la nuestra. Sin lugar a dudas, por ejemplo, en Izabal nos están viendo ahora mismo, ahí está la presencia de la cultura garífuna, en Quiché también nos están viendo, está pues la presencia de toda esta parte del occidente, ¿verdad? De todas las manifestaciones, de todos los idiomas con los que contamos en Guatemala, pero mucha gente, o gran parte de esta población no se sienten incluidas, digamos, en este tipo de programas, de capacitaciones. Claro, usted me ha referido las capacitaciones que se le están dando en los niveles que se han descrito, inclusive en el ámbito judicial, ¿verdad? Pero si fuera una organización popular, dijéramos, a las bases, ¿cómo llegarle a la gente del área rural, a la madre de familia, digamos, como para también que ellas también puedan generar su propio desarrollo, que se sientan incluidas, que puedan ser parte del sistema? Bueno, en realidad fíjese que aquí hay esto es toda una discusión respecto a que nosotros nos sintamos ciudadanos. Nuestro país, pues afortunadamente hace unos 50 años, por ejemplo, se hablaba mucho acerca de la instauración, ya sea por un lado de cuestiones muy antagónicas, de polarización, pero también había una fuerte lucha en la implementación de un sistema democrático, afortunadamente, sin que de repente la ciudadanía diga, bueno, ¿para qué quiero una democracia si yo no me siento incluido? Pero afortunadamente desde esos años, pues, y ante todo, con la suscripción de los acuerdos de paz, y usted mencionaba también al inicio, cómo desde 1985 ya hay un reconocimiento de esa pluralidad, de ese pluralismo, no solo desde el punto de vista étnico, sino social y cultural. Pero yo creo que la mejor manera en que debemos sentirnos como parte de esta sociedad, de este país, yo creo que lo vamos a lograr en la medida en que el Estado como tal pueda responder a esas necesidades que hay a nivel del interior. Desafortunadamente muchas comunidades no lo sienten así, no se sienten identificados con un país o con un Estado, en este caso Estado, no vamos a hablar de gobierno porque eso es muy específico, pero de un Estado precisamente porque de manera histórica está construido sobre la base del monoculturalismo. Sin embargo, por eso es que hay todos esos esfuerzos también, y no por nada existe toda esa demanda. Por ejemplo, nosotros vemos las marchas que hay, las caminatas que hay, justamente por demandar que seamos atendidos como ciudadanos por igual. Pero yo creo que todos estamos llamados a contribuir para que esta democracia en el cual nosotros estamos viviendo ahora de verdad se consolide cada día más. Y en la medida en que nosotros nos identifiquemos con esos problemas, que yo sé que hay muchísimos en nuestro país,
pero en la medida en que nosotros contribuyamos y nos unamos, yo creo que es la mejor forma para poder identificarnos como ciudadanos de este bello país que es Guatemala. En realidad es todo un proceso, ¿verdad? Pues, aún estamos en este proceso de maduración, de ir entendiéndonos, que debemos de armonizar intereses entre los diversos sectores de la sociedad y generar más participación ciudadana, abrir las posibilidades para que también los sectores vulnerables, digamos, o históricamente marginados, el sector de mujeres, el sector inclusive de ancianos, por así decirlo, que tienen mucha sabiduría, porque todos le acomodamos la palabrita que son de la tercera edad, pero no rescatamos el bagaje cultural, el bagaje de conocimientos que ellos tienen y que nos puede servir para poder enmendar errores que estamos cometiendo en este momento. Me interesa mucho el tema del pluralismo jurídico y la aplicabilidad, por ejemplo, del derecho consuetudinario en las comunidades indígenas ante todo, pero vamos a hacer una pausa y al volver retornamos con el licenciado Rudy Camposeco. Él es miembro de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo. Ya regresamos. Tomemos un tiempo para reflexionar sobre el turismo. De las personas que nos visitan, de la aventura de lo desconocido y el trabajo que se genera. En toda Guatemala existen más de 300 áreas protegidas que abarcan una tercera parte del territorio nacional. Actualmente, de los principales 5 lugares visitados por turistas, 4 son áreas protegidas y 2 de ellas patrimonio de la humanidad. Áreas protegidas, conócelas, defiéndelas, te pertenecen. Dicen que cada volcán tiene voz propia. Que si escuchas bien, podrás escuchar al planeta. Al fin y al cabo, su voz viene desde lo más profundo de la Tierra. Si quieres saber lo que tienen que decirte, en Guatemala hay 33 volcanes. Escalarlos te enseña no solo de qué estás hecho tú, sino de qué está hecho este país. ¿Crees que has descubierto todo? Guatemala siempre tiene algo más que enseñarte. ¿Quieres vivir cosas que no te imaginabas? Deja que Guatemala te enseñe lecciones de vida. Muchas gracias por continuar en sintonía de Canal de Gobierno. Esto es Mesa de Diálogo. Estamos en vivo y en directo desde el Palacio Nacional de la Cultura, en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Hoy estamos conversando con el licenciado Rudy Camposeco. Él es miembro de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo,
que pues, depende directamente de la Presidencia de la República. El enfoque puntual de esta charla, de esta mesa de diálogo, va encaminada a poder socializar un poco los temas que tienen que ver con la educación y también la capacitación, la formación de nuevos cuadros para poder superar problemas históricos que tenemos en el país, que afectan obviamente y redundan en discriminación y racismo en diversas manifestaciones. Y en ese sentido, hablábamos antes del corte, y para no dejarlo en el tintero el tema, acerca de la capacitación para el sector justicia, digamos, porque obviamente la aplicabilidad de la ley es universal y es pareja para todos y todas en Guatemala, pero pues obviamente existía una barrera, ¿verdad? Por el tema del idioma, ante todo, de los 24 idiomas que tenemos en Guatemala, es una barrera muy significativa. Hay que contar con traductores en los diferentes juzgados, hay que capacitar también a los administradores de justicia para que entiendan no solo la visión, sino la cosmovisión, sino la cosmogonía maya, es decir, que haya una empatía, digamos, entre la aplicación de justicia y la forma de vida de estas culturas con las que convivimos en Guatemala. Sí, definitivamente yo creo que está demostrado ya que no, si bien es cierto, son dos sistemas totalmente diferenciados que existen en nuestro país, pero son dos sistemas también que asimismo pueden ser complemento y pueden contribuirse mutuamente, porque aunque también tenemos que reconocer que este tipo de administración de justicia que hay desde la concepción, desde la visión, desde los sistemas de las comunidades y pueblos indígenas en nuestro país, tiene un ingrediente adicional, lo cual lo hace diferente al oficial y que en ese sentido puede aportar muchísimo. Y es el hecho precisamente de que el conocimiento, la sabiduría de los ancianos y los abuelos se pone al servicio de ese sistema de administración de justicia. Entonces, obviamente que cuando una persona de mayor edad va a participar en ese proceso de administrar justicia o aplicar justicia en las comunidades, obviamente está lleno mucho más de un proceso de formación más allá que un castigo, porque si bien es cierto, también se ha satanizado un poco el hecho de decir de que bueno, el castigo maya, el azote y pegar, eso no va dentro de muchas de las comunidades lingüísticas del país, sino que más allá de eso se ve cómo resarcir tanto a la persona que sufrió un daño como la persona que está cometiendo ese delito. Y entonces por eso es que nosotros tenemos el interés también como CODISRA que ese sistema de administración de justicia sea visto como un complemento al oficial, porque contribuye a diario, sin que se vea en los medios de comunicación, por supuesto, pero están contribuyendo a diario con la solución de un problema matrimonial, un problema de linderos. Sí, hay eso muchos. es muy importante, licenciado Camposeco, porque lo que hemos visto es lo que trasciende en medios de comunicación. Por ejemplo, el azote público que Sí, se le da, ¿verdad? sí. A la persona que haya hurtado, que haya robado, que haya pues, delinquido en determinada comunidad lingüística o pues, comunidad indígena en general, pero hay otra variedad de, Por supuesto. de por castigos supuesto que se le aplican, ¿verdad? Cuéntanos por un poco de ejemplo, esto. la expulsión de una persona de su comunidad por un cierto tiempo es un tipo de castigo. El decírselo públicamente, mire, usted tiene que devolver esa gallina que robó al señor, eso de por sí es un castigo social, porque la vergüenza que pasa, el hecho de que muchas otras personas lo van a tildar, eso de por sí ya es un castigo. Por lo tanto, hay muchas otras formas y no es precisamente solo el azote, como les decía, la devolución del mismo. Por poner un ejemplo, en el área de Sololá sucedió un caso en el que una persona mató a otra y los hijos quedaron abandonados. Entonces, en el juzgado respectivo habían dicho que lo iban a apresar y lo iban a enviar preso. Sin embargo, las familias que fueron afectadas dijeron no, porque nosotros queremos que esta persona asuma el compromiso de la manutención de los hijos y esta familia que quedó abandonada por la pérdida del jefe de hogar. Interesante. Entonces, son cosas que de repente es muy poco el conocimiento que tenemos, pero eso es justamente lo que quisiéramos poner en perspectiva, que hay otras formas, lo cual permite no solo no permitir que haya una ruptura en el tejido social de esa comunidad, sino permitir también que la tolerancia y los futuros ciudadanos, los niños, vayan comprendiendo
que en la vida, que en la cosmovisión de los pueblos indígenas existe esa posibilidad de que la tolerancia y la convivencia armónica, el equilibrio con la naturaleza, todo vaya de la mano, porque eso nos va a permitir vivir de manera justa y digna en este planeta Tierra. Una de las inequidades que existe en el país es, sin lugar a dudas, el acceso a la salud, o en algunas oportunidades se da también la falta de acceso a la educación, ¿verdad? Claro, hay que decir que los esfuerzos se están haciendo al 100%, ¿verdad? Para facilitar, digamos, la posibilidad de que todas las poblaciones en los 334 municipios del país tengan acceso a condiciones mínimas de salud. Eso es innegable, el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. ¿Por qué no decirlo también? La apertura de nuevas sedes del Seguro Social también, supuesto, sí. Con todos los problemas que el sistema presenta, con la falta de alimentos, de medicinas, quiero decir, que también se está supliendo, porque pues es un proceso sistémico, es un problema sistémico que se está tratando de superar. Lo mismo pasa con la educación, ¿verdad? Sí. Porque pues, es un asunto de carácter histórico que venimos arrastrando, y que además que no data del 85 en algunos casos, sino esto es